delante del Señor. En Jeremías, quiero que usted lo tenga ahí. Es maravilloso saber de lo grande y del amor de Dios, especialmente a las criaturas que Él ha criado. Es extraordinario ver el amor que refleja Dios en todo el sentido de la palabra. Por eso este tema es muy importante que lo entendamos, para que podamos saber cómo Dios santifica al hombre, a la criatura que escoge. Quiero hablarle acerca de las 4 fases de la santificación de Dios. Cómo Él lo hace y cómo lo va a hacer hasta el final, hasta que nos vayamos de esta tierra. También vamos a ver cómo el hombre debe de santificarse ante la presencia del Dios del cielo. Bueno, la primera fase de santificación de Dios es la santificación por elección. Es decir, Él selecciona a un grupo preexistencialmente y lo santifica. Esta santificación Dios la realiza con un grupo de servidores que va a hacer determinadas funciones en sus planes y en sus diseños. Es decir, agarra un grupo en el cielo, porque Él es el Padre de los espíritus, y Él también es el que dice en su palabra que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces Él toma este grupo, ¿verdad?, de personas y las santifica antes de venir a la tierra, para que en la tierra ellos puedan hacer la misión que Dios ya determinó. Pero en la tierra es como que hay un tiempo de activación. Es decir, Dios activa al que ha llamado o al que ha elegido, lo activa en el tiempo que Él determina. Pero es tremendo porque cuando uno mira a los seleccionados de parte de Dios en esta fase de la santificación, uno los mira y se da cuenta como que lógico, al principio no lo sabe la persona, innegablemente, y está lleno de conflictos y de cosas, etcétera. Pero es tremendo porque llega un momento que lo activa Dios a ese ser santificado ya en su espíritu, lo santifica en su espíritu. Quiere decir que puede tener problemas en el alma y en el cuerpo reacciona de otra manera. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, en el versículo 5 podemos ver a este hombre, uno de los santificados preexistencialmente, porque dice así: antes que yo te formara en el seno materno, wow, oiga, te conocí. Esto es preconocimiento, ¿no? Antes que te formara en el seno materno, porque yo es el que te voy a poner allí, no es papá ni mamá, no, que tú vas a ser seleccionado mío, pero te voy a mandar a donde esta mamá de la tierra. Eso es lo que quiere decir. Repito, antes que yo te formara, oiga, engendro de Dios, ¿no? En el seno materno te conocí. Ah, wow. Jeremías, usted, yo no nos acordamos que habíamos conocido al Padre, pero nadie viene al Padre, dice Juan 17, creo yo, o búsquelo ahí en el Nuevo Testamento. Nadie viene a mí si el Padre no lo envió. O mejor dicho, todo aquel que aprendió del Padre, ahí está mejor,
viene a mí. Ahora, cuando uno le pregunta a usted y a mí, ¿cuándo aprendió usted del Padre? Usted no se acuerda. Ni Jeremías se acordaba, ¿no cree usted? Porque Jeremías, el profeta llorón, ¿no? Era porque no entendía todo lo que le pasaba. Hasta me imagino que un día lo entendió, ¿verdad? Pero mire qué versículo más tremendo. Esto para que le sume la cabeza a aquellos que verdaderamente no conocen este sistema que Dios usa, ¿va?, en sus criaturas. Seguimos. Antes que yo te formara en el vientre materno te conocí, y antes que nacieras, oiga, te consagré. Ahí está, mira. Te consagré, te puse por profeta a las naciones. Es decir, ya venía predestinado, santificado, consagrado para la función que Dios había determinado. Note, esto nos habla de antes de nacer. Es decir, hay una elección divina de parte de Dios para que su servidor venga ya santificado. Santificar significa literalmente poner aparte para el uso o propósito especial. Es decir, entre los espíritus, como ve estas banderas acá usted, póngale que son los espíritus que están allá en el cielo. Entonces dijo, tú, escójanme a este, pónganmelo por ahí. Escójanme a este otro, pónganlo por allá. A esta otra, pónganla ahí. Entonces selecciona el grupo para una función específica. Tú, Jeremías, vas a ser profeta en Israel en los tiempos duros, difíciles, tremendos. Tú vas a estar ahí. A ti nadie te va a escuchar. Quiero que esa misión debes de entenderla, comprenderla. Ahora lo entiendes, quizás cuando salgas de mi esfera espiritual no lo vas a entender, porque el hecho que Jeremías no lo entendía, no lo comprendía. Pero ya la misión, ya el Señor había escrito el papel que iba a jugar este varón. Lógico, cuando sale a la tierra, ignora toda aquella orden que la podemos ver por el contexto bíblico de cómo fue. Porque lo que hemos leído a Jeremías, hemos visto toda la problemática que tuvo este profeta para que ir a hacer la función que le correspondía. Pero luego, lógico, entendió. Pero lo que trato de destacar acá es que lo seleccionan, lo apartan para el uso de Dios. Por eso vemos a Jeremías formado y consagrado antes que fuera colocado en el vientre de su madre. Note qué tremendo eso, hermano. Quiere decir que muchos de los que estamos acá y de los que estamos y de los que están oyendo, viéndonos, de seguro, hermano querido, han sido ya preseleccionados por Dios para que vayan y hagan la función de Dios. Aunque quizás en el camino lo va a traicionar su temperamento, quizás lo va a traicionar a otros su iniquidad ancestral, pero a la final van a ser limpiados para que de esa manera puedan llegar a hacer la obra que Dios ha determinado. Porque también vemos otro ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un ángel. Lo dice la Biblia literalmente allá en Zacarías, habla de Juan el Bautista, del ángel que iba a preparar el camino al Señor, ¿verdad? Habla claramente, pero cuando usted lo miraba era un hombre común y corriente, un hombre que tenía de repente problemas en la cabeza, porque lo vemos que al final de su ministerio como que titubeó y dijo, vayan a preguntarle a Jesús si es él o esperamos a otro, cuando él mismo había visto que descendía la paloma
él mismo vio que descendía la paloma y, hermano, le testificaba que él era verdaderamente el Hijo del Dios viviente. Entonces, si nosotros notamos, es como que en el tiempo, porque es como que en la caída a la tierra entra en una amnesia de conocimiento de lo que realmente es uno. Aunque cuando uno ya tiene comunión y experiencia con Dios, ¿verdad? Hay flash, ¿verdad? Que uno de repente está en la palabra, sumergido en ella, o en los sueños, o en las visiones. De repente te muestra la naturaleza por la cual tú has venido a esta tierra, pero de repente se te va. Pero ahí Dios empieza a trabajar contigo para irte modulando. Juan el Bautista, entonces, por ejemplo, él venía santificado desde el vientre también de su madre. A ese sí lo santificaron ahí. Note que a Jeremías lo santifican antes de nacer. A Juan, Pablo, por ejemplo, desde el vientre de mi madre me escogió Dios. Y en la vida era un desastre. Pero llega un tiempo en donde de activación, y ahí se quita ese desastre, y entonces el llamado surge y empieza a trabajar dentro del diseño de Dios. Pero mire a Juan, vamos a ver a Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice, Lucas 1:15. Después voy a Juan. Lucas 1:15 dice así. Muchas gracias, varón. Con su permiso, hermano. Dice, porque él será grande, está hablando de Juan el Bautista, delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Oyó eso? Juan el Bautista no solo venía santificado, sino que venía lleno del Espíritu Santo de entrada. Porque cuando llegó María y saludó a Elizabeth, hermano, empezó a profetizar. Elizabeth ahí compungida por el encuentro. Mire la activación. Ahí podemos decir que cuando llega Jesús a ver cuando llega María a ver a Elizabeth embarazada de 6 meses, ¿verdad? Activa a Juan en el vientre. Ahí lo activa. Luego Juan nace, activa a Jesús. Porque ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me toca menguar, a él le toca crecer. Porque eso es cuestión de activaciones en el tiempo, en las edades. No sé, por ejemplo, a qué edad va a ser activado. Porque puede ser que todavía usted no sea activado. Quizás ya entró en el combo, pero era un momento que va a tener una visitación de Dios. Y va a ser activado a otra dimensión mayor. Que se me está viniendo en este momento. Debe de ser así. Como Pedro, ¿no? Pedro tuvo una activación apostolar cuando Cristo vino y dijo: ya no os haré pescadores de mar, sino ahora pescadores de gente. Y lo siguió, caminó, pero dentro del camino del evangelio aún, Pedro, usted sabe que era una desgracia, y todos los apóstoles. Pero luego de los 3 años y medio viene otra activación. Y a Pedro, lógico, se le mira más claro cuando lo activó, cuando lo entrevistó. Y ahí es donde le vuelve a hacer el segundo llamado, cuando le dice: Pedro, ahora sígueme. Note que le había dicho primero que lo siguiera. Pero hay como tiempos en donde quizás tú estás calmado, no se te mira ministerio, no se te mira una reacción, todavía estás inmaduro, todavía estás necio, todavía estás insujeto,
todavía no comprendes muchos designios de Dios, pero hay un momento que tiene que llegar para entrar a otro nivel que Dios quiere llevarte, porque hay un diseño trazado por Dios en donde tú vas a reaccionar. Note que Cristo pasó 30 años que no se le miraba hacer nada. Llega Juan, lo activa, porque así estaba diseñado. Tremendo, ¿no? Juan fue impresionante. Entonces podemos decir que hay un grupo de servidores, pero antes de, se me está viniendo otra cosa, antes de ir ahí. Juan se activa en el tiempo, ¿verdad? Y empieza su activación de 6 meses solamente. Es decir, Juan tuvo un ministerio de 6 meses. Pero ¿qué meses? Quiere decir que hay ministerios que solo van a durar 6 meses. Claro, nadie quiere ese ministerio. Va a decir, no, señor, que no me huele la cabeza, mejor me quedo tranquilo. Pero si el Señor te activa, van a haber ministerios antes del arrebatamiento de solo 6 meses, pero esos 6 meses vas a hacer maravillas, hermano. Si queremos sacar una deducción, ¿verdad? Pero Juan duró 6 meses su ministerio, hermano. O sea, le dijeron allá arriba, mira Juan, él lo sabía en su espíritu, de seguro, cuando ya pasó a la otra fase, cuando le voló la cabeza y dice, ¿no te acordás, Juan, que 6 meses pues habíamos... ¿No te acordás que habíamos acordado 6 meses? Entre las parábolas, ¿no? Dios se pone de acuerdo, ¿verdad?, con sus gentes para trabajar. Y aquel tuvo que haber decidido ahí arriba y dice, bueno, señora, 6 meses y me van a hablar la cabeza. Sí, te la van a volar. Voy a poner una endemoniada ahí para que le diga al otro endemoniado que te la vuelen. ¡Hala, Señor! ¿O no? Predestinación, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un grupo de servidores que vienen santificados y predestinados por voluntad de Dios antes de nacer. Esos ejemplos son muy claros. Pero ahora, ¿dónde nos meten a nosotros? Ahí sí nos meten en Juan capítulo 1, versículo 13. Algunos, no todos. Pero dice así. O leamos del 12. Si se puede poner ahí. O no, si no se puede poner, léalo ahí. Pero a todos los que les recibieron les dijo, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Oiga esto, ponga cuidado. Que no nacieron de sangre. Oiga, combinaciones genéticas, ¿no? Ni de voluntad de carne de papá y mamá cuando se ponen de acuerdo y dicen vamos a tener tantos hijos. Ni de la voluntad de hombre, es decir, cuando queda embarazada la otra de repente, sino de Dios. ¿Oye? Quiere decir que tú y yo, si traemos una predestinación, Dios eligió y dijo, vos vas a nacer en esa familia, ya te voy a santificar desde antemano y te voy a usar para las naciones, o para un barrio, o para un país, o para una ciudad, o para una iglesia. Para alguien tú vas a ser predestinado a esto. Ahí dice, mire pues, que no nacieron de voluntad de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Wow, esto es tremendo, hermano. Cuando usted entiende esta revelación, entonces no hay problema que lo pueda achicar. No hay circunstancia que lo pueda parar. Por eso decía Pablo, pobre de mí si no predico el evangelio. No se me, ese es uno de los versículos que a mí me pegó pero una, ¿cómo le puedo decir? Me elevó a una dimensión tremenda cuando una madrugada me dijo eso el Señor, hermano.
Me habló, así sentí como literalmente a mi corazón y me dijo ese versículo y yo fui a buscar diferentes versiones y dije, qué tremendo, porque dice así una versión, Biblia lenguaje actual: pobre de mí si no predico el evangelio. Y es como pues dijeron, pobre de ti si no predicas el evangelio. Y dice ese versículo, no se me dijo que lo hiciera, dice Pablo. No se me dijo que lo hiciera, oiga esto, sino que se me ordenó hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Quiere decir, ya hay una orden predeterminada para que este vaso vaya y haga lo que Dios le mandó hacer. Truene, llueva o relampaguee. Entonces hay unos que vienen directos del cielo, seleccionados ahí, santificados ahí, para las funciones específicas que Dios ya tiene determinada en los tiempos. ¿Me explico? Es que está claro en la Biblia. Claro, a algunos les zumba la cabeza porque no se ponen en el espíritu, pero aquí está bien claro. Y yo le estoy explicando, pero la Biblia lo explica mucho mejor. Amén. Salgamos de ese campo. Otra fase de la santificación de Dios es, porque si nos quedamos ahí no terminamos esta noche. Número 2 es la santificación posesional o la santificación instantánea. Hay una santificación instantánea que hace Dios en la vida del hombre. Mire, esta santificación, para entenderla, es impartida cuando la persona recibe a Cristo como su único y personal Salvador. Ahí lo santifica Dios, santifica su espíritu y ahí Él lo protege, lo guarda, lo salva. Porque lo que está santificado es su espíritu, por eso ahí nadie puede tocar sino solo Dios. Usted puede tener deprimencias en el alma y cosas raras y esto y lo otro, pero su espíritu está blindado, protegido. Por eso le dijo el Señor, tócale todo lo que quieras a Job, pero no le toques su vida, su espíritu, porque eso me pertenece solo a mí tocarlo. En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo. Claro, esta santificación es para salvación solamente y se realiza en el espíritu humano. Pongámosle base. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, oiga, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, oiga, ya está, miren, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Notó? Aquí en este recinto, en esta congregación, todos son santos si han recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Por eso se le llama el San Pedro, San Juan, Santiago, ¿verdad? Son santos. Entonces usted también, aquí tenemos un montón de santos, aunque si le mira la cara a uno se será, sí, pero es santo. ¿Me explico lo que le quiero decir? Si usted nota, nos muestra que en Cristo nuestro espíritu humano fue santificado y esa es la razón del por qué somos santos para Dios. Después lee 1 Corintios 6 del 9 al 11 y después si quiere lea Hebreos 13, 12. Pero yo le voy a leer otro versículo para dejarle broche nada más, Hebreos 10, 10, que dice así: por esa voluntad, oiga, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. ¿Oyó? Quiere decir, usted tiene una santificación en su espíritu. Ya. Qué maravilla, ¿no? Lo bueno es que esta santificación
Es para quitar el pecado, para borrar el pecado y para que el hombre se reconcilie con Dios. Para eso es esta santificación. Y por eso es que usted, cuando llega a Cristo, le quitan, ya no le cubren el pecado. Allá en el Antiguo Testamento solo se cubría el pecado, no se le quitaba. Por eso todos iban al Seol. Pero cuando vino Cristo, ¿verdad?, vino a quitar el pecado y fue al Seol, allá a las cárceles debajo de la tierra, agarró la cautividad, se la llevó cautiva, y ahí, hermano, le completó la salvación, porque ellos estaban esperando al que habría de venir ahí para que los liberara. En cambio nosotros no, porque nosotros somos salvos porque ya vino a la cruz y murió y resucitó, y ahí nos dio efectivamente la salvación. Bueno, la otra fase, número 3, de la santificación es la santificación progresiva. La santificación progresiva es una operación que es realizada por la persona misma en su alma. Es decir, usted y yo debemos de buscar la santificación, apartarnos para Dios. Por eso el llamado de Dios en esta fase de santificación es guardarse, someterse y limpiarse diariamente. Es decir, tenemos que estar pilas por todas las contaminaciones que el mundo nos ofrece. En otras palabras, debemos de tratar de vivir en santidad todos los días. Por eso es que dice la Biblia allá en primera Tesalonicenses, habla de esta santificación que debemos de hacer nosotros. En el versículo 3, Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Vamos a ver. Dice así, del 3 al 7 le voy a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿oyó? Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué resalta esto aquí el apóstol? Porque la mayoría de pecados en la vida del hombre está relacionada exclusivamente con el sexo. El 90% de los pecados que hay dentro y fuera de la iglesia están relacionados especialmente con eso. Eso es tremendo. Que cada uno, dice, de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, pensamientos, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie, dice, y que nadie, porque, no, perdón, versículo 5. No en pasiones de concupiscencia donde los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Oyó? Esto quiere decir que el deseo de Dios es que vivamos una vida separados para Él. Eso es lo que Él desea. Es decir, que Él sea lo primero, lo primario. Ahora, la exhortación de Pablo que hace a los de Tesalónica aquí, en estos versículos, es porque en Tesalónica como en Corintio abundaba la inmoralidad sexual, abundaba la fornicación tremendamente, y por eso es que Pablo exhorta a los hermanos a que se santifiquen verdaderamente. Incluso la inmoralidad en esos lugares, como lo es hoy en día, era, hermano, promovida por las religiones paganas.
Ellos promovían el pecado en gran manera. Cuando uno lee la historia, yo una vez estuve leyendo la historia del siglo I al siglo XII, y es impresionante, hermano, cómo la degradación sexual se dio dentro de los monasterios, dentro del paganismo, pero horrorosamente, en todos los sentidos, las orgías y todo lo que, hermano, hubo en esas épocas fue tremenda. Ahora, la santificación progresiva es un tratamiento gradual para ser perfeccionados. Como dice 2 Corintios 7, versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, del espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. ¿Oyó eso usted? Esto nos muestra que el perfeccionamiento, el perfeccionar la santidad es un diario vivir. Es donde estamos limpiándonos de las contaminaciones y de todas las cosas que pueden contaminarnos, que vienen desde el exterior. Entonces, en esta santificación, el cristiano debe de limpiarse de toda contaminación de carne. La contaminación de carne está relacionada con los pecados de inmoralidad, vicios y todo lo que el mundo practica desenfrenadamente. Nosotros estamos en un país difícil de vivir, en un país en donde la inmoralidad, hermano, es pero extrema, desde las cabezas gubernamentales hasta abajo. Nuestros hijos están en un tremendo peligro en gran manera, porque la misma sociedad está contaminada, pero en extremo. En el extremo digo, porque hasta la palabra de Dios no tiene cabida en el gobierno. Es decir, hay reglas, doctrinas que están bien establecidas en la palabra, y hay gobiernos que no les importa si se violan. Pero note usted que siempre tiene que ver especialmente con lo sexual. Y entre más introduce y se legalizan lo que no es correcto delante de Dios, los que son afectados son nuestros hijos, porque nosotros por lo menos pensamos, pero nuestros hijos van a la escuela, son bombardeados tremendamente dentro de la escuela, para que de alguna o de otra manera desviarles sus mentes, para que crean otra cosa que no es la verdad de Dios. Y ahí es donde, hermano, estamos en un tremendo peligro en gran manera. Porque si usted nota, hermano, eso es lo que está sucediendo actualmente. Ahora, en cambio, la contaminación de espíritu también es grande aquí y en otros países. La contaminación de espíritu está relacionada con las cosas del mundo espiritual, tales como la idolatría, la hechicería, la brujería y todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Hermano, las radios, la televisión está plagada del ocultismo. Los verdaderos programas que deberían de salir a luz son los más apagados que hay dentro de las naciones. Lo que usted cuando enciende la radio y va, hermano, pasando de emisora a emisora, se da cuenta cómo se prolifera en gran manera la hechicería, la brujería. Es asombroso, hermano. Y hay miles de personas que van, que hablan, hermano, y a algunos se les da brebajes, a otros se les invita a que vayan a una cita para darle ciertos objetos que van a bendecir, etcétera, que es una gran mentira de Satanás. Y la sociedad está plagada
de esa inmundicia que lo que hace es contaminar el espíritu. Esa es la forma de cómo se contamina el espíritu, porque es espiritual, está fuera de la tercera dimensión, ¿verdad? Que tiene que ver con lo natural, con nosotros. Ahora, es importante saber que dentro de la santificación progresiva que uno hace, uno puede apartarse para el Señor de distinta manera. Y aquí es muy importante este punto. Apartarse al Señor de distinta manera para no caer en doctrinas de error que en el último tiempo también está profetizado por Timoteo, allá en 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, sé que es el 4, en donde se va a proliferar en gran manera doctrinas de error, que muchos tomarán textos de la Biblia para meter sus propias doctrinas y santificar a personas solo que del lado negativo hacia Satanás o hacia doctrinas de hombres que simplemente lo que hacen es violar las escrituras. Por ejemplo, en Romanos, para entender esto que le quiero transmitir, capítulo 14, dice así. Vamos a ver, Romanos 14, versículo, vamos a tocar el versículo 4. ¿Sabes que no tiene Romanos mi Biblia? Vamos a ver. Ahí está. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice, uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues dé gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene. Y dé gracias a Dios. ¿Oyó eso usted? Si usted nota, en la dispensación de la gracia en la cual nosotros vivimos hoy actualmente, el guardar días o abstenerse de comidas es opcional. Es decir, alguien puede guardar el sábado, que lo guarde tranquilamente. Pero otro quiere guardar el domingo, que guarde el domingo. Otro quiere guardar el lunes para el Señor apartarse, bueno, que lo guarde el martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera. O otro dice, no, yo me quiero meter con el Señor todos los días. Para mí todos los días son santos, por lo tanto no me voy a meter solo un día y no voy a consagrar un día, sino todos los días, porque todos los días son santos. Pero lo que trata de decir Pablo allí es de que no obliguemos a nadie a guardar, como hay religiones que usted tiene que guardar este día y punto, ¿verdad? Porque santo es eternamente el sábado, y es verdad, pues. Pero eso estaba dentro de la ley, y la ley caducó en Cristo para entrarnos a otra dimensión. Pero no es que la ley sea mala, no es que la ley no sea santa, la ley es buena. El que quiera decir yo quiero cumplir, bueno, está bien, no lo juzgo. Usted quiere cumplirla, cumpla. Pero eso sí, si usted llega a fallar un mandamiento de la ley le va a caer encima a usted, porque son 613 mandamientos, y si el día que usted falle hay que agarrarlo a pedrada. Y no creo que no vaya a fallar. ¿Me explico? El que quiera guardar, el que aquí dice, mire, y sigue, dice, y uno juzga que un día es superior a otro, dice, no, este es superior, no, en la gracia ya no. Otro juzga igual todos los días, cada cual es plenamente convencido según su propio sentir. Noto, en esta gracia es así, es decir, no es cuestión de doctrina que se debe de imponer con respecto a días
¿O qué comer? No, porque oiga lo que dice el versículo 2 hasta el 5. Ahora le voy a explicar otra cosa. Uno tiene fe en que puede comer de todo. ¿Oyó? Pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es decir, si usted quiere guardar un día en específico, guárdelo para el Señor, pero no lo imponga. Porque hay religiones que lo imponen. Aparte imponen, y eso es lo más triste. Por ejemplo, imponen el día sábado, pero se ponen a ver el partido, se ponen a ver un montón de cosas, que no es malo ver el partido. Se ponen a hacer otras cosas. Ese día se guardaba y no se hacía nada. Tenía que meterse hasta en ceniza y silicio, hermano. ¿Me entiende lo que le trato de decir? También si usted quiere comer morcilla, chuleta de cerdo, cucarachas fritas, hormigas y ranas al sartén, hágalo, porque Dios lo acepta. Aparte, las hormigas son bien nutritivas. Un plato de hormigas así, Dios mío, es una vitamina impresionante. O esas cucarachas bien tostaditas que hacen, hermano, por México, ricas, así hasta con salsita. ¿Me entiende? O una rana bien hecha, una rana al roquefort. En vez de llenarla de tripa, está con roquefort adentro, hermano. Se chupan hasta los ojos, ricas. ¿Me explico? Que nadie lo puede juzgar por eso. ¿Entiende lo que le trato de decir? No puede usted, porque como hay la moda del legalismo, que no se come morcilla, que no se contamine la conciencia. Porque si su conciencia es contaminada, entonces ya no coma, porque le va a caer mal. Puede ser esa gente delicada que no sé qué. No estoy hablando, por supuesto, puede ser delicado y qué bueno. Pero a veces son los más enfermos. Entonces, porque cuando usted ora lo limpia. Por eso Pablo decía, cuando vayas a la carnicería, léalo en la Biblia, no preguntes, porque eso es tan burro de preguntar a quién fue dedicado. Lo digo por causa de tu conciencia, porque si ya tú preguntas y el carnicero te dice, no, este es dedicado a Moloch, dedicado a un santo, ya te va a contaminar. Dice, cuando vayas al carnicero no preguntes, compralo, comelo y se acabó la historia. No te va a caer mal, porque a veces la carne buena hasta mal te puede caer, porque tú ya preguntaste. Sí, pues tu cabeza está tan podrida y sucia que tú rápidamente te enfermas con cualquier cosa. De eso pues me refiero. ¿Me entiendes? Sé que aquí la iglesia tiene gracia y puedo platicar estos temas bien abiertamente, así de esa manera. Pero, hermano querido, esto es tremendo lo que dice la palabra aquí. Esto es fuerte. Porque sea una prohibición de cosas, hermano. Y la Biblia dice aquí que no, mire. Hay gente que come de todo. Bueno, yo como de todo. Respeto a los que no comen de todo, innegablemente. Si no quiere comer, bueno, que no coma tranquilamente. Pero lo que trato de decir es que no hay problema. Coma tranquilamente. ¿Cuántos he liberado de la morcilla yo, hermano? Que los legalistas saltan así, enojados, pero después ya cuando empiezan a probar la morcilla, así de plano, así. Qué rica está. Bueno, también en la santificación progresiva es bueno involucrarse en las actividades espirituales. Ahí es donde entran las vigilias, los ayunos, los cultos de oración. Uno cuando está en esta santificación debe de involucrar su espíritu.
a actividades espirituales para poder fortalecerse. ¿Por qué le digo esto? Porque buscar la santidad es lo que nos va a permitir ver al Señor. Eso es lo que nos va a permitir. Por eso dice Hebreos 12:14, dice de esta manera. Dice, buscar la santidad, vamos a ver, buscar la paz, mejor dicho, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Note, incluso mire, aquí dice que estar en paz con los hombres. Oiga esto, por favor. Aquí dice que estar en paz con los hombres va de la mano con la santificación ante Dios. Por eso dice, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. En cuanto usted dependa, si el otro no quiere estar en paz, bueno, es problema de él. Pero uno debe estar en paz con todos. Lo tremendo es que si no tenemos estas actitudes de santidad, si no tenemos estas actitudes de santidad, no veremos al Señor ni tendremos comunión con Él. Porque lo que quiere es, hermano querido, que busquemos el santificarnos. Entonces la santidad progresiva, yo voy a ir terminando, es para alcanzar un perfeccionamiento de santidad, no de tipo legalista. No estoy hablando de eso, sino una santidad como la que tenía el Señor, que parecía que no era tan santo. Y era el más santo de los santos. Si usted pone a Juan el Bautista en un examen de la lógica, de la razón, se lo aseguro que la mayoría vota a Juan el Bautista. Porque Juan no comía, Juan andaba con ropas raras y apartado, y era tremendo, pues su misión era él. Pero él dijo, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Viene el hijo del hombre que come, viene el hijo del hombre que come y bebe, y dicen que está endemoniado. Entonces, note usted que el Señor vino a liberar completamente la vida de todos aquellos que le amamos a Él. Y la santidad no tiene que ver con la vestimenta, no tiene que ver con lo que presenta tu cara, sino tiene que ver con tu espíritu, con tu corazón, y cuánto tú anhelas y deseas realmente servirle a Él y honrarle. Eso sí, la persona debe de sentir el deseo de santificarse, si no nos sirve, porque sería legalismo. Eso es personal, usted y yo. Bueno, la última fase, y termino, de santificación, número 4, y esta sí es tremenda, hermano. Esta sí me gusta porque el Señor sabe que nosotros no lo vamos a lograr en la tierra. Mire hasta dónde el amor, como le dije al principio, y la misericordia de Dios para sus criaturas. La última fase de la santificación, número 4, la va a hacer el Padre, la va a hacer Dios, y es la santificación perfecta, total, completa. Mire, esta santificación será una operación del Padre para la perfección total del espíritu, alma y cuerpo. Mire cómo dice la Biblia, porque lo dice la palabra bien clarito en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y aquel, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Oyó? Esto quiere decir
que antes del arrebatamiento habrá una visitación poderosa a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es decir, viene una preparación antes de irnos. Te van a preparar, santificar en gran manera tu cuerpo, tu espíritu, perdón, tu alma, tu cuerpo. O sea, te van a meter al lugar santísimo. Lógicamente van a meter a la mujer también y al marido para que se guarden puro. Creo que ni relaciones van a tener, al menos en ese proceso de antes del arrebatamiento, para guardarse puros en toda la dimensión de la palabra, para presentarse ante el Hijo del Dios viviente. Mire, esta operación va a ser necesaria. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, dice la Biblia, va a ser presentada a Cristo sin mancha y sin arruga. Mire qué tremendo. Mire qué misericordia, hermano. Es que mire qué misericordia. Nos van a santificar, pero completamente. También, hermano, la santificación perfecta y completa en todo nuestro ser es para que seamos ahí preparados para la transformación de este cuerpo corrupto para agarrar un cuerpo incorruptible. En otras palabras, es para que alcancemos un cuerpo glorioso y nuevo eternamente y para siempre. Pero note, eso solo Dios lo puede hacer, porque Él conoce. Él se hizo carne, Él se hizo hombre para pesar de cómo es vivir en este cuerpo, hermano. Aunque nunca pecó, Cristo, el verbo hecho carne, pero la Biblia dice que fue tentado en todo. Y dijo: qué tremendo como mis hijos, la verdad, la carne los hace sufrir. Porque la carne te hace sufrir, hermano, ¿o no? Y entonces Él dijo: no, yo voy a hacer que se consagren, que se metan conmigo. Aquel que tiene las intenciones de hacerlo, voy a venir yo y voy a completar lo que empecé. Porque lo que Dios comienza lo termina, y lo va a hacer con nosotros. Amén. Cierra sus ojos. Hemos terminado y vamos a orar al Rey de todos los reyes y dale gracias por esa enorme bendición. Póngase de pie, hermano, si puede. Si no, no lo haga. Y vamos a orar ahí. Usted que está ahí viéndonos por este canal de YouTube puede ver la enorme bendición que Dios tiene para todos aquellos que se acercan a Él. Porque lo que usted ha oído es exclusivamente para todos aquellos que lo aman, para todos aquellos que son predestinados, seleccionados, los que están preordenados y los que ahora pueden entrar porque ya viene seleccionado de parte de Dios. Pero tienes que confesar con tu boca, verbalizar tu salvación, arrepentirte. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo hoy. Puedes decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Repite, recibiéndote como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. A partir de esta oración tú empiezas a tener un coloquio espiritual con Dios. Ahí empieza Dios a revelarse a tu vida para ver si traes un diseño, y si no, para darte las bendiciones futuras de ser perfeccionado, porque nadie es digno, porque a todos nos alcanza el pecado de alguna forma, y por eso Él lo va a hacer en el final de los tiempos. Antes de la partida te va a perfeccionar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, para que puedas presentarte ante Él puro. Oh, qué tremendo. Oremos. Padre,
glorifícate en los que están viéndonos. Que esta enseñanza pueda, oh Dios del cielo, obrar, pueda despertar los sentidos para entender. Y tú puedas glorificarte en cada uno de aquellos que nos oyen y aman tu palabra, la enseñanza. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.